Hola amigos, en este video vamos a aprender a reutilizar una unidad de DVD de un portátil. Vamos a convertirla en una unidad lectora de disco duro o una unidad CADI que comúnmente se le llama. Estas unidades CADI están diseñadas para albergar un disco duro y poderlo leer por el conector del DVD. Vamos a necesitar de la parte interna de la unidad de DVD solamente la carcasa externa, que es la carcasa metálica, y esta parte plástica, que es donde vamos a ubicar nuestro disco duro. Toda la parte mecánica como el motor, el lector, lo vamos a extraer, lo vamos a sacar y solamente vamos a utilizar estas partes. Aquí vamos a utilizar un cable SATA para los datos y un cable SATA para la energía. Estos cables son fáciles de conseguir. El de energía lo podemos extraer de una unidad o mejor de una fuente de poder que ya no estemos utilizando. Estos dos cables que ustedes ven ahí corresponden a una línea tierra y los 12 voltios, que es el amarillo de ese cable de energía. No los vamos a necesitar, únicamente vamos a necesitar el cable rojo y un cable negro que corresponde a los 5 voltios y a una tierra. Solamente esos dos cables vamos a utilizar. Como vemos aquí, este es el circuito o la placa que vamos a utilizar. Esta pues es mucho más grande, trae más circuitos, pero solamente la vamos a reducir a esto, como lo ven ahí. O sea, tenemos que recortarle a la placa eh, el resto que no nos sirve, porque solamente vamos a utilizar los pines que ustedes ven ahí, los pines de la izquierda y los pines de la derecha. Los de la izquierda corresponden al cable SATA para los datos, y el de la derecha corresponde a los de la energía. Como ven ahí, vamos a utilizar solamente esos dos pines que están ahí, que es el primer par del cable de datos, y vamos a utilizar un segundo par que corresponden a otros dos pines que nos señala aquí en esta parte. Ya lo verán aquí, en esa parte van el segundo par de cables. Como lo ven ahí en la figura, solamente vamos a utilizar los pines que están en amarillo. Los que están con X no los vamos a utilizar para nada. Vamos a utilizar esta línea tierra que va al centro únicamente para el cable de datos. Debido a que son tan pequeños los pines, tan unidos, pues es mejor utilizar ese cable como la tierra, perdón, la unión de la mitad. Aquí vemos donde van a ir conectados los 5 voltios, que corresponden a dos pines. Esos dos pines los podemos unir, al igual que los dos pines de la tierra, que también se pueden unir o puentear. Ahí están señalados. Esos son los 4 pines que vamos a utilizar. Aquí estoy soldando ya los dos pines correspondientes a la línea tierra. Estos dos pines se pueden puentear, como les decía anteriormente, porque son las dos, o sea, estas dos líneas corresponden a una sola. Entonces por esta razón se pueden unir tanto los 5 voltios como la tierra. El resto de pines no los vamos a utilizar. ¿Por qué utilizamos estos 5 voltios? Pues porque las unidades de DVD para funcionar solamente necesitan 5 voltios y pues obviamente su línea tierra, al igual que los discos duros, pero los de portátil. A los de portátil me refiero a los discos pequeños. Estos discos para funcionar solamente necesitan 5 voltios. Los discos de PC de escritorio, que son más grandes, sí requieren 5 y 12 voltios, pero para nuestro caso pues
lo que vamos a necesitar es un disco de portátil y pues por esto los 5 voltios. Aquí ya estoy soldando la línea tierra y los 5 voltios. Al unir los dos pines que corresponden a cada cable, pues se puede soldar de una mejor manera, mucho más fácil de soldar. Para la cuestión de las soldaduras, pues es mucho más fácil soldar estos dos cables, son los más fáciles de soldar. Aquí ya empecé a soldar los cables correspondientes al cable de datos. Esto sí es mucho más difícil de soldar. Aquí me llevé un buen rato y pues no me funcionó de la mejor manera. Logré sí dejar los soldados al final, pero al mover el cable para ubicarlo dentro de la caja y que quedara pues de la mejor manera, se soltaron las soldaduras nuevamente. ¿Por qué se soltaron? Pues resulta que este cable SATA tiene unos filamentos o tiene como un recubrimiento parecido a los cables acerados, entonces el estaño no agarra muy bien, no se adhiere muy bien. Por esta razón opté por posteriormente quitar el cable así soldado directamente y coloqué unos cables con filamento de cobre, ahí los vemos. Entonces utilicé 4 cables pero con recubrimiento en cobre o de cobre para soldarlos a cada pin, y a cada uno de esos cables pues le voy a soldar el cable SATA en el mismo orden que ven ahí, y que en un momento les voy a explicar en qué orden deben ir soldados estos cables, porque estos tienen un orden específico que no lo podemos, digamos, voltear el cable, cruzar los cables, porque pues no nos va a funcionar. Como ven aquí, el circuito apenas necesitamos es la parte del conector, no necesitamos nada, como les decía anteriormente, pues solamente los pines vamos a utilizar. Aquí vemos el cable SATA, él tiene una L que es donde va a encajar a la entrada, o sea tiene un derecho, y de igual manera así como lo conectamos hay que soldar los cables o internamente ubicar el cable SATA de la misma manera en esta misma posición. Como ven ahí tiene unos cables recubiertos, sí, dos cables, pero dentro de esos dos hay otros dos, o sea en total son 4 cables que vamos a utilizar. Aquí lo vemos más de cerca, ese recubrimiento hay que quitárselo, es una capa de aluminio, y estos filamentos que están sin recubrimiento corresponden a la línea tierra que vamos a utilizar. Estos 4 filamentos los podemos unir y crear un solo filamento, puesto que es la línea tierra y es la única que vamos a utilizar o que necesitaremos. Así queda ya quitándole la envoltura, esa envoltura de aluminio. Entonces ahí vemos los 2 pares de cables, o sea en total son 4 cables, y de esa misma manera pues tenemos que soldarlos al circuito o a la placa que utilizaremos para este fin. Debemos estañar las puntas de los cables primero que todo antes de empezar a soldar. Estañaremos las puntas para tener una mejor soldadura o que se nos facilite más las soldaduras. Tengo un consejo para ustedes, y es que la placa que utilizamos
o sea la de la unidad de DVD, o sea donde va la entrada de los cables, eh, cortarla de lo más pequeña posible para que el disco no tenga ningún inconveniente a la hora de colocarlo. Esta placa debemos quitarle todos los componentes electrónicos que tengan resistencias, por ejemplo, microcircuitos, removérselos todos. Aquí como ven están los cables que vienen de los pines, los 4 cables que soldé, que son de cobre. Entonces lo hice para poder soldar el cable SATA de una mejor manera, o sea que se nos facilite más. De todas maneras aquí también pues tiene un poquito de dificultad por lo que les decía anteriormente que el cable tiene como una especie de recubrimiento en acero o algo así. Entonces a la hora de soldar pues no se adhiere el estaño de una forma así como fácil y rápida. Pero pues aquí tenemos que tener un poco de paciencia para lograr hacer la soldadura bien. No se olviden, como ven ahí, aislar los cables donde va cada soldadura para que no tengamos ningún tipo de corto y pues no nos vaya a funcionar nuestro proyecto. Como les decía, pues de la placa remover todos los componentes que tenga, todos los componentes electrónicos, para evitar algún tipo de corto o interferencia cuando vayamos a conectar la unidad. De hecho pues tuve un inconveniente, por eso se los digo, se los comparto, que bueno, terminé de soldar, armé, acomodé mi unidad de disco duro y coloqué los tornillos, la sellé, la tapé, pero entonces a la hora de conectarla o de encender el equipo mejor, no me encendió. Al darle en el botón de encendido el equipo se apagaba automáticamente y era porque tenía todavía unos componentes, creo que eran 2 resistencias. Entonces tuve que desarmar la unidad nuevamente para quitarle estos componentes y dejar sola la placa libre de cualquier cosa. Esta carcasa que ustedes ven ahí, la negra que va dentro de la caja metálica, quise utilizarla, no removerla, porque en otros videos que muestran el mismo proceso retiran toda la parte interna y solo dejan la caja metálica para ubicar el disco duro. Yo quise reutilizarla también, o mejor utilizarla para poder colocar la tapa de la unidad. Si ustedes se fijan en sus portátiles, la unidad de DVD tiene una tapa especial que tiene la forma de la carcasa del computador. Entonces esta tapa se le puede quitar y colocarla aquí en esta carcasa, porque los orificios o los pines donde va colocada es universal, entonces las tapas les va a casar exactamente sin ningún problema. Aquí en esta parte es donde les decía que tuve que desarmar nuevamente la unidad para aislar cualquier roce o toque que tuviera con la carcasa de la unidad de DVD. Pues me generó el inconveniente que les dije, que no me encendía el computador. Entonces ahí pues podemos también aislar con cinta para que no nos ocurra
o no les vaya a ocurrir a ustedes el mismo problema que yo tuve. Otra cosa importante, después de que ya ustedes tengan hechas las soldaduras, de que ya les funcionó bien, que estén seguros de que el circuito funciona bien, de que su unidad les funcionó bien, pueden utilizar algún tipo de pegamento y colocárselo sobre los cables que se soldaron. Me refiero a los pines en la placa. ¿Esto para qué? Para que los cables no se nos vayan a mover, no se vayan a desoldar. Entonces el pegamento le da una mayor resistencia. Algunos pueden utilizar silicona de pronto, de la que se derrite, pero pues no se la aconsejo mucho. Yo utilicé un pegamento que se utilizan dos componentes. En Colombia lo llamamos Intesolda. Es transparente. Entonces se utilizan dos componentes que se mezclan y al mezclarse y aplicarlo donde uno necesita, ya después da una dureza muy excelente, muy buena. Entonces ya es difícil de que los cables se desprendan o vayan a funcionar mal. Y pues también nos sirve de aislante. Aquí ya terminé de aislar la placa. Armamos nuevamente nuestra unidad con su disco duro adentro. Y ya posteriormente procederemos a instalarlo en el computador, en nuestra laptop. Ahí donde les señalo es donde están unos huecos. Hay 3 huequitos, que es donde encajan unos pines que trae la tapa de la unidad de DVD. Yo no tenía la tapa de mi unidad de mi computador y pues le coloqué otra tapita que tenía por ahí. Quedó de esta manera. Entonces esa pasta negra que lleva internamente la unidad de DVD nos sirve para eso, para encajar en la tapa de la unidad, y pues queda de una manera más estética al colocarlo en nuestra laptop. Aquí pues ya enciendo el computador. Al comienzo nos va a salir un mensaje, pero es porque detecta 2 discos duros. Entonces ahí nos pide si queremos entrar a la Z para algún tipo de configuración, o sale ahí presione F1 para continuar con la carga del sistema. Ahí presionan F1. No en todos los computadores les va a salir lo mismo. Algunos computadores van a entrar directamente al sistema operativo y no van a tener este tipo de mensaje. Aquí esperamos un momento. Bueno, aquí ya entró al sistema, ya estamos dentro de Windows. Voy a abrir el explorador de archivos. Ahí en el explorador de archivos ya podremos ver que hay 2 unidades. Ahí vemos, hay una donde está el sistema operativo y otras 3 particiones más. En total hay 4. La primera, que es la que corresponde a la línea azul que se ve,
corresponde a un disco duro que le tengo instalado de 160 gigas. Las otras 3 particiones son del disco duro que colocamos dentro de la unidad de DVD. Este disco es de 1 tera, sino que con anterioridad lo formateé y lo particioné en estas 3 unidades. Lo hice de esta manera porque ya tenía un sistema operativo instalado. Entonces, para evitarme problemas a la hora del arranque del computador, para que no me generara ningún tipo de conflicto al encontrar 2 sistemas operativos, entonces ahí va a haber un problema por cuál de los 2 discos quiere o va a arrancar, entonces el computador no sabe. Entonces por eso lo formateé con anterioridad. Me disculpan la lámpara ahí que no me di cuenta, tratando de iluminar un poco más, pero bueno. Entramos al administrador de discos para ver que efectivamente están nuestros 2 discos duros. Ahí, vean. Está el disco 0, que es el de arriba, que es el que les decía que es de 160 gigas, y el disco 1, que corresponde a nuestro disco que adaptamos dentro de la unidad de DVD, que es de 1 tera y está particionado en tres unidades. Muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, compártanlo, regálenme su like y suscríbanse. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.